Muy bien, pues buena tarde y moltes gràcies por la invitación. Bueno, un poco la presentación que me comentaba Jordi para el curso tenía que ver con intentar entender cuáles son las distintas dimensiones que componen el conflicto inmobiliario desde el punto de vista de cuál es la respuesta sindical de lucha que se puede ofrecer, ¿no? En un momento en el que, o sobre la que se puede experimentar, ¿no? En un momento en el que no es muchas veces fácil saber lo que está pasando. O sea, es decir, que sentimos muy claramente lo que está pasando, pero no hay mapas o cartografías un poco más amplias de qué está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, pues la charla fundamentalmente parte de una idea, que la crisis de la vivienda, o a eso que llamamos crisis de la vivienda, tiene tres grandes crisis, ¿no? Una crisis hipotecaria que está a día de hoy bastante larvada, bastante oculta, tras distintos mecanismos de ajuste pasivo que generan las políticas públicas. Una crisis inquilina que tiene distintas vertientes, pero la más visible o la que más ha aparecido en medios y la que más se ha expresado en las manifestaciones del año pasado tendría que ver con la crisis de reproducción de las clases medias, ¿no? Es decir, toda esa parte de la población más joven que no puede vivir o no puede acceder a la vivienda como lo hacían sus padres, dependiendo de la edad que tengáis, sus padres o sus abuelos. Esto es que no pueden comprarse una casa, no pueden hipotecarse. Y una tercera crisis, que es una crisis que nosotros llamamos en la Pah Vallecas una crisis de imposibilidad, que es ya todo un sector de la población que no puede alquilar y que tampoco puede hipotecarse. Con lo cual se está abriendo un espacio bastante desconocido que tiene que ver con, bueno, pues con esa situación de ultra precariedad y donde herramientas como la ocupación son centrales para la acción política, ¿no? Es decir, que si hay alguien que esté influido por los discursos de las teles contra la ocupación, pues esta no va a ser su charla y tendremos que discutir mucho luego. Es decir, la propiedad hay que expropiarla, destruirla, acabar con ella, redistribuirla, ponerla en manos de quien no tiene, bueno, todo ese tipo de cosas que os lo podéis imaginar, ¿no? Es decir, con lo cual las herramientas políticas que intentamos dibujar son herramientas políticas de verdad, de esas como llaves inglesas con las que le abres la cabeza a tu casero. ¡Pum! Y se la partes en dos. Es decir, que eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y de algún modo intentar dibujar esas tres crisis, porque de esas tres crisis tienen sus datos y sus realidades específicas, y derivado de ello tienen sus formas sindicales y de organización política específicas, ¿no? Es decir, y gran parte del movimiento, de las discusiones internas del movimiento de vivienda tienen que ver con que la crisis de vivienda son mínimo tres crisis. Es decir, no es lo mismo organizarse en un sitio que en otro y no es fácil muchas veces orientarse en ese camino. Yo he intentado preparar aquí una presentación. La primera es que me van a matar, bueno, no sé, coño esto. La primera es que tenía que haber traído libros para poder venderlos, se me han olvidado, los he dejado en mi casa. Esto sí queda grabado, que no se enteren los de la editorial, que somos nosotros mismos, pero bueno, que se pueden encargar aquí en la repartidora y es muy recomendable comprarlos y todo eso. Este librito de la democracia de los propietarios. No sé muy bien. A ver. Lo estoy dando ahora. ¿Por qué tres crisis? Ahí he puesto unos datos que pueden ser interesantes, que son los ingresos de los hogares en el Estado español en el año 2023. Como veis, hay 347.000 hogares que ingresan menos de 500 euros al mes. 1,8 millones de hogares que ingresan menos de 999 euros al mes. Y 3,2, casi 3,3 millones de hogares que ingresan menos de 1.500 euros al mes. Esos 5,4 millones de hogares son hogares incapaces de pagar más de 500 euros al mes de alquiler.
¿no? Es decir, de eso es lo que estamos hablando. Es decir, esa cifra hay que tenerla en cuenta cuando la ministra de Vivienda salga diciendo que los pisos baratos de la nueva empresa Casa 47 van a rondar los 700-800 euros. Entonces nos tenemos que dar cuenta que hay casi 5 millones de hogares que no pueden pagar ni siquiera los pisos baratos del gobierno, y lo tenemos que tener en cuenta también cuando digamos que el gran horizonte del movimiento es bajar los alquileres. Es decir, que incluso bajando los alquileres un 50%, hay millones de hogares que no van a poder alquilar. Es decir, ese punto de partida es importante para empezar a delimitar a qué crisis estamos hablando. Es decir, hay una parte de personas, una parte de hogares que incluso aunque se bajen los alquileres van a seguir en crisis, no van a poder pagarlo porque no pueden pagar ni 500, ni 400, ni 600 euros mensuales. Hay otra parte de la población que con alquileres más asequibles podrá negociar, pelear y conseguir acceder a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos ya una pequeña diferenciación, ¿no? Y luego vemos, pues bueno, 2,8 millones de hogares que ingresan menos de 2.000 euros al mes y 2,6 millones de hogares que están de 2.000 a 2.500, ¿no? Con este mapita de renta, que es un poco vasto, ese billete de 500 es lo que costaría el alquiler, o sea, los que estarían pasándolo muy mal o no podrían alquilar por debajo de 500 euros, este mapita de la vivienda es el que nos delimita esos tres elementos que estábamos diciendo. Quien se puede hipotecar, que fundamentalmente está vinculada a la cuestión del ahorro, o ahora con las políticas públicas de fomento del que te puedas hipotecar, el que puede alquilar, por ejemplo, puede alquilar un piso entero, el que puede alquilar solo una habitación, el que no puede alquilar nada, el que vive en una chabola, el que ocupa, es decir, todas esas son las partes de esa crisis de la vivienda, ¿no? Una crisis de la vivienda que se expresa en términos de conflicto de muy distintas maneras, ¿no? En este gráfico no se ve muy bien, pero bueno, por hacer un repaso de todas esas escalas, lo podemos ver aquí bastante bien, ¿no? Es decir, la línea roja es la crisis hipotecaria, es decir, esto es la cantidad de viviendas, de hogares que reciben que están inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria. Es decir, han dejado de pagar los meses correspondientes, 3 meses, el banco, los servicios jurídicos han ido a un juzgado y han ingresado el tocho famoso, que es el momento en el que se inicia el proceso de ejecución hipotecaria. Esta persona, esta familia no me está pagando, empezamos el proceso para quitarle la casa y echarle, ¿no? Que venimos de momentos como el año 2013, donde se ingresaban más de 80.000 ejecuciones hipotecarias al año, es decir, y tenemos en los años anteriores de manera sostenida esa cantidad de ejecuciones hipotecarias presentadas, o sea, para que nos hagamos una imagen de la dimensión de la crisis de vivienda que se vivió entre 2008 y 2017, en el momento en el que ya empiezan a bajar definitivamente ese ingreso de ejecuciones hipotecarias, siendo altas, es decir, estando en 30.000, en 25.000 y demás, y que en los últimos 2 años, desde el 23 hasta el 25, están volviendo a subir. Es decir, en el caso de Cataluña, en los trimestres de mayor presentación de ejecuciones hipotecarias de la crisis de 2008 se presentaban 5.000 y pico. En el último trimestre se habían presentado ya más de 3.000. Es decir, que están volviendo las ejecuciones hipotecarias a partir de la subida del Euribor de hace 2 años o 3, que empezó a bajar a partir de septiembre del 24, ¿no? Es decir, por eso decimos que la crisis hipotecaria es una crisis larvada, a la espera de nuevos momentos de paro, de que se acabe la moratoria en 2028, de todos los atascos jurídicos que hay a nivel europeo y a nivel español, precisamente del ciclo de lucha de la paz a lo largo de toda una década, entre el 2009 y 2010 y bueno, y hasta la actualidad, es decir, que se sigue. Y que hay que tener en cuenta, es decir, que no hay que no hay que perder de vista esa posible crisis hipotecaria. Si vemos ahí los hogares con excesivo peso del pago de la vivienda,
tenemos 2,1 millones de hogares con excesivo paso de pago de vivienda hipotecados y 1,1 millones de hogares inquilinos. Es decir, que en el caso de que suceda algo parecido a lo del 2007-2008, esto es una subida del paro hasta superar más de 6 millones de personas en paro, o sea, es decir, calcular pues, una situación similar a la de ahora, pasar de 2 millones y pico de parados a 6 millones y algo de parados, lo que significa eso con el pago de la renta o con el pago de la hipoteca, ¿no? Habría 3,2 millones de hogares susceptibles de quedar ahogados y pasar a fase de impago, ¿no? Tanto de hipoteca como de alquiler. 2,1 millones de hogares. En el caso de la hipoteca, 1,1 millón de hogares, que eso habrá subido con 1,3, 1,4 millones de hogares en el caso de los hogares inquilinos, ¿no? ¿Y qué está pasando con el inquilinato, con los hogares que viven de alquiler? Pues que evidentemente, después de que son las dos siguientes líneas, ahí que pone decretos LAU y sentencias LAU, son estas dos, veis que realmente es un conflicto que en los últimos años está como en datos está apaciguado. Es decir, en datos está apaciguado, no es un conflicto que esté creciendo. En datos de conflictividad en los juzgados. ¿Eso qué significa? Que no hay conflicto porque la gente se emancipa más tarde, que no hay conflicto porque la gente se está hacinando, que no hay conflicto porque se están compartiendo habitaciones, que no hay conflicto porque la gente se busca las mañas y se cambia de vivienda. Es decir, que no haya conflicto judicial no quiere decir, pero esto a nivel sindical sí tiene repercusiones. Es decir, no es lo mismo que te estén presentando 80.000 ejecuciones al año y te acumules 300.000 o 400.000 casos en los juzgados de gente que te va a llegar a las asambleas, que el conflicto esté apaciguado por distintos factores, entre ellos el propio decreto del Gobierno de paralización de algunos desahucios, especialmente con inquilinos, ¿no? Es decir, con lo cual es un conflicto muy abierto públicamente, pero que en los datos y en la realidad se está resolviendo con estrategias que no son de lucha. No son de lucha entendidas, abiertas, con asambleas de participación, reivindicación, ocupaciones, abrirle la cabeza a tu casero, no. O sea, esa tensión quiere decir que se está interiorizando, es decir, la gente la está asumiendo en sus vidas, por decirlo así, de cambiarme, de hacinarme, de no emanciparme, de todo tipo de buscar casa de manera desesperada, de buscar ese tipo de alternativas. Porque si la gente se estuviese quedando en su vivienda y peleando el no irse, las sentencias subirían. Es decir, cuando miremos los datos, esos datos de sentencias y esos datos de los decretos menos, pero las sentencias es en el proceso para quienes estéis ya en temas de vivienda, en el proceso de desahucio o de denuncia, en un proceso de inquilinato, los verbales arrendaticios, hay un momento en el que el propietario te manda, oye, no me estás pagando, aviso. Segundo sería mediación. Tercero, denuncia. Y después de la denuncia, la oposición del inquilino. Tú tienes un escrito de oposición, tú te opones, el juez da la razón al propietario y pasa a ejecución. Esas son las sentencias. La mayoría de esas sentencias son por impago de alquiler. Ahora veremos la composición. Y como veis, todas las líneas azules tuvieron un repunte con la pandemia, pero luego vuelven a niveles no iguales, pero similares a los que había en fases con mucho menos alquiler, como 2018, 2017 y 2015, ¿no? Ahí está la gran contradicción del movimiento de vivienda. Es un movimiento que públicamente ahora tiene mucha visibilidad, pero a nivel de gestión de conflictos es mucho menor que el ciclo que tuvo la PA, ¿no? Esa es la diferencia. Es mucho menos masivo y por lo tanto eso se ve muy rápidamente a la hora de ver el conflicto. El conflicto de la PA es un conflicto de los años de las hipotecas donde hay muchísima presencia en las caras visibles y en la realidad del propio movimiento
de los propios sujetos hipotecados, de la gente que está en peores condiciones, mientras que en el ciclo actual tiene muchísima más carga, muchísima presencia la figura del militante, el joven militante que está en el movimiento de vivienda, ¿no? Dentro de las mezclas que hay entre la afectación de que el propio militante es inquilino, hay luchas y demás, ¿no? Entonces, es decir, son dos ciclos bastante distintos y es un momento raruno en términos de datos, ¿no? Evidentemente, con estos datos no vamos a redactar los panfletos para ir a la prensa. Es decir, una cosa es el análisis y otra cosa es la composición del discurso político. En el discurso político pues están los malos, hay que ir a por ellos, está todo fatal, nuestras asambleas están llenas de gente, somos millones, ¿no? Vamos a acabar con el capitalismo, pero es importante tener en el back office del movimiento tener el análisis, y el análisis tiene que ser desapasionado de la propaganda que tenemos, obligatoria, que tenemos que hacer desde el movimiento, ¿no? ¿Cuál es la composición de esa conflictividad de inquilinos? Pues para que veáis, por un lado están los desahucios, eso que se llaman desahucios silenciosos, ¿no? Estos son, ahí no lo he puesto, pero bueno, estos son los decretos, ¿no? Es decir, la mayoría de gente, cuando llega la carta de impago, ni se opone y lo que hace es buscarse otra casa y pirarse. Es decir, entonces, con lo cual se estima y se pasa a que te vas de la casa, ¿no? Los desahucios silenciosos, es decir, ahí hay miles, por decirlo así. Ahora creo que he puesto una con los datos. Mientras que las sentencias son mayoritariamente estimatorias de cara al propietario, y la mayoría se le da también esa razón al propietario, ¿no? Es decir, que de algún modo no hay una fortaleza legal para poderte oponer a la propiedad, ¿no? Es decir, el conjunto de la normativa, salvo excepciones, permite al propietario echarte prácticamente cuando le dé la gana, siempre y cuando el contrato haya terminado, haya una serie de razones, es decir, pero que la propia ley de arrendamientos urbanos, 5 años para propietarios particulares, 7 años para empresas, a partir del decreto de marzo del 21, facilita mucho que la posesión propietaria pueda usar los juzgados para echar a la gente. Es decir, es un conflicto, esa también es una diferencia con la fase de la APA, es un conflicto mucho más rápido que el de la hipoteca. El de la hipoteca, desde que se presenta la ejecución hipotecaria hasta que llega el desahucio, te pasas años, y si lo entorpeces, usas no sé qué ley y tal, larguísimo, con lo cual genera un tipo de militancia muy distinta a la militancia inquilina, que hay mucha más rotación, ¿no? Es decir, eso también a nivel sindical tiene su trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a bueno, en esa situación, ¿qué tipo de conflicto se puede aparecer, ¿no? Es decir, qué tipo de conflicto nos puede aparecer dependiendo de si estás en el lugar de la gente que se puede hipotecar, en el lugar de la gente que puede alquilar una vivienda, que eso cada vez es más difícil, o si estás ya en esa fase de exclusión en la cual ni alquilas ni compras. Es decir, tienes que buscarte un hueco en alguna casa de alguna manera, a veces es alquilando, a veces no, a veces ocupando, a veces no. Es decir, esa distinta casuística, por decirlo así, ¿no? Y aquí tenemos pues las diferencias de renta entre unos perfiles y otros, que también es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Porque además también nos dicen en qué medida la propiedad es un elemento central a la hora de que la gente pertenezca a una clase social o no, ¿no? La agencia tributaria y el INE, sobre todo, hace un ejercicio que es que cuando tú vives en propiedad, se te incluye en tu renta, como si lo ingresases, un alquiler equivalente
a lo que vale tu vivienda. O sea, el alquiler que te ahorras por ser propietario se te imputa como una renta que ingresases o una renta que contabiliza para tu lado, ¿no? Entonces aquí, para que veamos las diferencias, veréis, aquí está la renta media por hogar con ese alquiler imputado y aquí está la renta media por hogar sin el alquiler imputado. No sé si lo veis bien, pero podréis ver que quien está en propiedad, quien tiene la vivienda en propiedad sin ese alquiler imputado está en torno a los 39.000 euros, quien alquila a precios de mercado está en torno a los 30.400 euros, ¿no? Es decir, la diferencia es de 800, 900, 1.000 euros al mes entre la media de quien alquila y la media de quien compra, ¿no? Bueno, es una diferencia sustancial, pero tampoco es abismal en muchos casos, sobre todo entendiendo que hay medias. Eso quiere decir que hay gente de la que compra que está muy cerca de la gente que alquila con un poquito más de renta. Pero si vemos ese alquiler imputado, lo que os decía antes, veis que la diferencia es que quien alquila a precio de mercado se mantiene en 30.487 y quien está en propiedad se va a 46.000 euros, ¿no? Es decir, la propiedad de la vivienda es uno de los grandes elementos de separación de las clases sociales a día de hoy. Es decir, quién puede tener acceso a una posición patrimonial y quién no puede tener acceso a esa posición patrimonial determina en gran medida la posibilidad de caer o no por la pendiente de la pobreza, del desclasamiento social, de la precarización, de la proletarización, de como le queramos llamar, ¿no? Y esa posición propietaria, además, en una sociedad como la nuestra, o sociedades como las nuestras, es bastante compleja, es decir, porque una parte importante de la población tiene una expectativa de herencia bastante alta, ¿no? Es decir, en un momento en el que los pisos crecen, ¿no? Es decir, en un momento en el que el tener acceso a una propiedad, entonces eso es para otro día que hagamos otra charla, pero hay que tenerlo también bastante en cuenta, es decir, toda esa expectativa de tener acceso a una propiedad vía herencia, ¿no? En los últimos 10-12 años, más de 5 millones de viviendas han sido heredadas y según se nos vayan muriendo los boomers, pues no os digo nada, la casa de la abuela, la casa del primo, la casa de tal, ¿no? Pero bueno, eso ya es para otro día, ¿no? Quería también un poco aterrizar todo esto en el caso de Valencia, ¿no? Esta es la composición que hay ahora mismo en el mercado aquí mismo, ¿no? Es decir, que en 2024 un 49,5% de los hogares tenían su vivienda en propiedad, un 49,5%. Vivienda en propiedad sin hipoteca, o sea, con la casa ya pagada, la mitad de los hogares. Es decir, un 25% tienen esa propiedad con hipoteca, o sea, prácticamente el 75% viven en propiedad, este dato es importante. Un 6,9% tienen la vivienda en cesión, ¿no? Es decir, ya estamos en el 81%, 82% de los hogares viven en propiedad o tienen la casa cedida. Luego un 2,5 más o menos, que es la media, pero aquí también se cumple, 2,5 viven por debajo de alquiler, por debajo de precio de mercado, que esos son, sus propietarios son ONGs, la empresa que les alquila la casa, la vivienda pública, todo ese tipo de sectores, y un 16%, o sea, una minoría bastante minoritaria de hogares, viven de alquiler a precios de mercado, ¿no? Entonces, es decir, que ahí es donde también se ve el por qué el problema de la vivienda en el conjunto del Estado se sigue mirando con ojos de propietario. Es decir, es la propiedad la que manda. Y, de hecho, gran parte de las políticas públicas
también en la Comunidad Valenciana están yendo en favor de que te puedas comprar una casa, darte avales, que te hipoteques, ahora hablan de hipotecas a 50 años, a que te hipoteques tú y cuando te mueras queden todavía 10 o 15 años para que tus hijos sigan pagando la hipoteca, que es la mejor herencia que les puedes dejar, ¿no? A partir de que empiecen a currar, que empiecen a pagar la casa de sus padres. Bueno, bastante truculento, ¿no? Pero para que veamos todavía a día de hoy la situación cómo está, ¿no? Es decir, y además un dato que es importante también para entender ese conflicto, porque no se ve una mierda, pero bueno, así es este, ¿no? Es decir, que en el caso de... Esto es Valencia Capital. En Valencia Capital más de 131.500 alquileres de vivienda en edificios son pertenecientes a propietarios particulares y otras 12.000 viviendas en alquiler son chalés alquilados. Es decir, que, bueno, pues no, es una ultra minoría, pero también muchos chalés que están alquilados de gente que vive aquí, que viene a trabajar aquí, ¿no? Es decir, que ese es como otro elemento que hoy no entraremos, pero también es central. Es decir, que el conflicto de la vivienda se vea de manera tan transversal desde el punto de vista del propietario, es porque de ese mercado de la vivienda no solo participan este sector. De las 10 empresas privadas suman más de 8.500 viviendas alquiladas en la Comunidad Valenciana, o de ese 13,9% de las viviendas son de grandísimos propietarios, sino porque el 90% de los caseros son eso que llamamos propietarios particulares, que es un territorio absolutamente desconocido. Es decir, cada uno lo vive como, para uno es una señora, para otro es un medio grupo de empresarios que ha hecho no sé qué, para el otro es decir, pero que es muy heterogéneo y curiosamente se está produciendo un problema añadido, que es que a pesar de que la propiedad se está concentrando relativamente y a cierta velocidad se está concentrando la propiedad inmobiliaria, la presencia de las grandes empresas se está diluyendo. Es decir, cada vez hay más empresas y más personas que se dedican a alquilar viviendas y a alquilar inmuebles. Cada vez son empresas, bueno, quien esté en el movimiento de vivienda lo podrá ver. Te toca una SL que luego vas al registro y dices, pues es que tiene 3 casas. Luego te toca un propietario particular que tiene 5. Luego te toca una señora que tiene 1. Luego, y todos son enemigos que tienen un rostro súper diluido, súper difícil de atacar, súper distribuido. Decir, porque de manera masiva quien tiene posibilidades de tener una posición propietaria la aprovecha en favor de participar del negocio del alquiler, no solo patrimonializando el valor catastral o el valor de mercado de la vivienda que habita o de otra que compre, sino poniéndola en el mercado, ¿no? En el caso de la Comunidad Valenciana, prácticamente el 36% de las viviendas que se compran son por parte de extranjeros, ¿no? Es decir, que son todos los euroboomers que se jubilan. Bueno, pues es que aquí en todos los lados, vamos, yo vengo mucho y en todos los pueblos que vas siempre está el inglés, los alemanes, no los que llaman así, no, es que los alemanes han dicho no sé qué, no, los ingleses que salieron, les vi el otro día en el mercado los ingleses. O sea, como esa lógica de compra, pero que también es de alquiler, porque esos pisos cuando ellos no están en Airbnb, se alquilan a una familia, a estudiantes, es decir, como toda esa lógica, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es la que decíamos al principio, es decir, consecuencias de movimiento de esta realidad, intentar pensarlas aunque sea mínimamente, ¿no? Es decir, y entender por qué nuestro movimiento y nuestra lucha se organiza de una determinada manera. Es decir, que muchas veces, y eso es algo muy consustancial a nuestra propia manera de luchar, digo nuestra, sin saber realmente si estamos en lo mismo, os lo digo como si fuésemos parte de una misma cosa, solemos entender siempre que lo que nos pasa organizativamente tiene que ver con cómo nos organizamos nosotros. Es decir, cuando realmente somos una parte de cómo se organiza el capitalismo y cómo podemos luchar o no contra el capitalismo. O sea, es la crisis capitalista la que al fin y al cabo determina la estrategia que se puede seguir. Es decir, la estrategia no la determina ni un partido, ni un grupo de personas concretas, ni un sindicato. La estrategia es el cómo está funcionando la realidad y en qué medida podemos
penetrar en ella, destruirla, dividirla, actuar, ser actores, ser parte de lo que está sucediendo en esa crisis capitalista, ¿no? Y por eso el problema de la vivienda no es uno, sino que son muchos. Y la forma de organización del problema de la vivienda no es una, sino que son muchas. Es decir, el problema es cómo confederar o cómo agrupar o cómo alinear luchas que son muy distintas. Es decir, se ve claramente, por ejemplo, cuando tú tienes en la asamblea gente que viene de un bloque de la Caixa, que es de obra social, por ejemplo, en Pau Vallecas ahora estamos trabajando con 10 o 12 bloques de Caixa en Vicálvaro, en Vallecas y en Pinto, mucho más en Cataluña, que la Caixa es de allí, y bueno, pues todo el trabajo y la victoria sindical que ha habido con estos bloques, pues por ejemplo muchas veces estos inquilinos, aunque sean de clase media baja, por decirlo así, no quieren que su lucha contra la Caixa se mezcle con los ocupas que ocupan viviendas de la Caixa, es un desprestigio. Bueno, es el mismo conflicto de vivienda, pero son dos posiciones radicalmente distintas, ¿no? Mientras una quiere que no le suba el alquiler de 550 a 850 o a 650, el otro lo que quiere es que le hagan un alquiler social. Es decir, pues a ver cómo coaliga sindicalmente en la lucha a eso, ¿no? Lo que suele pasar normalmente es que la tele y el movimiento real de cosas a nivel político pone así al inquilino, que está en lucha y que es entendible su conflicto, oye, me suben 200 euros de alquiler, mientras que al que está al ocupa, por decirlo así, queda fuera del marco político, ¿no? Entonces, es decir, nuestra labor es cómo trazas alianzas de solidaridad y apoyo mutuo de un lado a otro, que los mecanismos de exclusión dejen de funcionar y los mecanismos de solidaridad empiecen a compaginar, a componer, a aliar, a coaligar y a trabajar en común, ¿no? Y ahí os ponía, o ahí os pongo como todas las, bueno, todos, unos cuantos de los casos que suelen aparecer en el movimiento de vivienda. El primero de ellos, vinculado un poco a la renta, ¿no? El primero de ellos, el sinhogarismo. El sinhogarismo, fundamentalmente, queda fuera del marco del movimiento de vivienda, es decir, es un tema que normalmente no se toca. Es decir, es algo que está, como no hay, la única acción sindical es ocupar una casa, y ocupar cada vez está más difícil y se ocupa para la gente, es decir, es algo que queda un poco fuera de plano. Luego estaría el chabolismo y la ocupación, es decir, toda la gente que ocupa solares, que ocupa casas, que se autoconstruye viviendas, que al fin y al cabo, bueno, pues que suelen ser ese 10, 15, 20% de la población, 15% como mucho diría yo, con menos renta, ¿no? Luego vendría el hacinamiento, ¿no? Una estrategia en la que todavía puedo alquilar una habitación en pisos muy grandes o más pequeños, donde me alquilan el salón. El capitalismo lo llama co-living ahora, por si queréis hacer esto, pero con un poquito más de glamour, pues podéis hacer co-living en vez de hacinamiento. Luego está el subarriendo, o de casas enteras, o de habitaciones sobre todo, pero como dos tipos de subarriendo: el subarriendo donde el casero es un inquilino y el subarriendo donde el casero es el verdadero propietario, ¿no? Es decir, que el subarriendo está siendo ya un mundo difícil de trabajar, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en Pau Vallecas ya nos estamos encontrando no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro casos donde desocupa no va a desocupar una casa, sino que va a desocupar una habitación. Entonces el conflicto es que desocupa está en el salón de la casa y la familia está encerrada en la habitación. Entonces está el que ha ocupado la casa, que subarrienda la habitación, contratando a desocupa para echar a sus inquilinos. Entonces, bueno, el conflicto sindical lo podéis imaginar. No sé si se ha entendido, pero es bastante follonero, ¿no? Pues eso pasa bastante, es decir, es una cosa que pasa bastante. Luego está el subarriendo por habitaciones, lo que serían los típicos pisos de gente más joven y ya cada vez no tan joven, que alquilas una vivienda y 3 habitaciones, pues 3 espacios, ¿no? Y luego ya estaría el alquiler de viviendas, que es lo que más se ve, ¿no? Es decir, alquilar una casa entera, con un contrato, que te pidan el aval, que tengas la solvencia, la antigüedad en el trabajo, el contrato indefinido, todo eso, y además que tengas los 3.000 pavos para pagar los 1.200 que te piden por ese alquiler. Es decir, en el caso de Valencia es así, lo he estado mirando, está el metro cuadrado en alquiler a 13 y pico, con lo cual una casa de 70 metros, pues bueno, lo que estaréis viviendo, ¿no? Así está la cosa. Y luego ya estarían los hipotecados, ¿no? Es decir, en esa franja de renta que ya supera, tiene que superar los 2.000 euros de ingresos
al mes, porque si no, una hipoteca no te da, ¿no? Entonces esto en el movimiento, es decir, que no es solo una decisión estratégica, una decisión organizativa, una decisión... Esto en el movimiento se expresa de una manera determinada, se expresa en una tensión que es un debate entretenidísimo que estamos teniendo en los últimos años, una discusión de por dónde atacamos, qué es lo más efectivo, qué es lo que más pone en el centro el problema de la vivienda, si es que esa pregunta se puede resolver, que es esta tensión que pongo aquí. Es una tensión entre la comunidad de lucha y una tensión entre el sindicato. Es decir, cuantas más posibilidades tienes de negociar tu situación, ya sea porque consigues una ley, porque te bajan el alquiler, porque modulas de alguna manera con una negociación estatal o con tu contraparte propietaria la posibilidad de resolver tu conflicto, más sindicato necesitas, ¿no? Es decir, la figura del sindicato como figura de mediación política funciona y es una imagen que vale. Cuanto más te vas hacia los hogares de menor renta, subarriendos, hacinamiento, ocupación, chabolismo, sinhogarismo, toda esa parte de la población, el sindicalismo deja de funcionar porque no hay contraparte con la que negociar, porque la ocupación ya no la negocia nadie, salvo la Sareb, ¿no? De que ahí hemos conseguido contratos de alquiler social por tropecientos de todos los edificios que tenemos ocupados. Entonces, esa tensión entre sindicato y comunidad de lucha. Sindicato, parecernos más en nuestra forma organizativa a lo que entendemos como un sindicato laboral. Comunidad de lucha, organización política y comunitaria que incluye una dimensión que no es solo la vivienda, está lo laboral, están las escuelas de formación popular, están los comedores, están las despensas solidarias, están las herramientas de ocupación masiva de viviendas, de ocupación de edificios. Es decir, ¿cómo se conjugan ambos mundos? Es el debate que hay ahora mismo dentro del movimiento de vivienda. Es decir, ¿por qué? Es un debate porque si priorizas la parte sindical, quien te aparece siempre en el front office, en la cara visible del movimiento, son el joven precario que no puede alquilar, el no puedo reproducirme como hicieron mis padres, ahora los jóvenes no pueden comprar como hicieron sus abuelos, ese tipo de debates que son las que están ahora en boga. Si te vas a la otra parte, lo que aparece es necesitamos destruir la propiedad, ocupar casas y ocupar territorio, espacio, porque no tenemos... O sea, que aunque bajen los alquileres no vamos a poder acceder a la vivienda, ¿no? Entonces, esa diferencia de distintas crisis son las que se expresan de distinta manera en el movimiento. O sea, que no es culpa nuestra, por decirlo así. O sea, es decir, que estamos defendiendo intereses distintos. Entonces, es decir, ¿cómo confederamos ese tipo de realidades, ¿no? Es decir, ¿cómo construimos un sujeto que tiene una tendencia a ser un sujeto de clase o cómo construimos un sujeto que está más identificado con una posición dentro de la escala social más reconocible, ¿no? Es decir, el sujeto del inquilino, por ejemplo. Y ahí es donde está uno de los grandes debates del movimiento, que, como digo, no tiene que ver con nosotros mismos o con nosotras mismas, tiene que ver con cómo afrontamos la crisis capitalista en la cuestión de la vivienda. Y con esto, dos últimos elementos. Si la crisis capitalista avanza en un sentido similar a cómo se resolvió en el 2012, grandes dosis de inversión pública, capacidad constructora de alquiler asequible, grandes dotaciones para partidas de compra y alquiler para todo el mundo, la forma organizativa sindical tendrá mucha más fuerza. Si la crisis capitalista avanza en un sentido similar a la del 2008, expedientes de regulación de empleo, precariedad, paro, gente que no puede pagar nada y demás, el movimiento tendrá una forma mucho más de comunidad en lucha, político-comunitaria, si se le quiere llamar. Y ahí es donde está un poco la disyuntiva de cómo enfrentar todas esas crisis y cómo se pueden abordar en la actualidad, ¿no? Es decir, nosotras particularmente, o sea, lo que sería desde la PA de Vallecas, apostamos por no dividir
a los sujetos, es decir, por intentar cruzar todas esas realidades con las posibilidades que tengamos, ¿no? Es decir, lo hacemos en un territorio que lo permite, porque tenemos de todo. O sea, Vallecas a día de hoy, sabéis que es una pequeña tierra, que Vallecas is not Spain, debéis todo el mundo que se quede con eso en la cabeza. Vallecas es ahora mismo como la 9ª ciudad del estado más grande. Es decir, 2 distritos y tenemos de todo. Entonces y tenemos 2 que van a ser 4 nodos en distintos sitios de Vallecas. Nuestra idea es intentar cruzarlo, pero la dificultad es amplia. Es decir, un inquilino de Néstar o de Blackstone, que su problema es que tiene 3 cláusulas abusivas que puede ganar y que supone una diferencia de 80 euros en su alquiler, no quiere juntarse con una familia gitana que ha ocupado una vivienda de no sé quién, y, aunque sea también de Blackstone, y que su caso pueda quedar empañado por los ocupas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ese tipo de cosas pasan, y a la vez podría pasar lo contrario, es decir, intentar que exista una alianza de solidaridad entre ambas realidades, se pueda cooperar y se pueda trabajar en conjunto, que también se ha conseguido, ¿no? Y que esa familia que ve en un bloque de Blackstone se entere que hay 2 casas vacías y permita que fluya la información y se dé la infraestructura para ocupar una vivienda, ¿no? Es decir, que todo eso es a lo que se está jugando, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto ya podemos abrir el debate y nos ponemos. Me voy a sentar aquí en el sofá este. Nada, gracias a vosotros, joder. Vale, sí. Bueno, ¿Os animo? Bueno, muchas gracias por la intervención. Ya que dices que estáis intentando cruzar esas realidades, ¿cómo lo estáis haciendo? Poniendo en común, o sea, haciendo que las personas se conozcan, haciéndolas empatizar entre ellas, metiéndolas dentro del mismo espacio, viendo que no son personas tan diferentes. ¿Cómo conseguimos que el joven militante se una con la familia gitana, por ejemplo? Y no le dé como ese miedo, ¿no? a que no se mezcle su lucha. ¿Por qué priorizamos normalmente nuestra propia lucha y no la colectiva, ¿no? Porque al final es mirarnos un poco el ombligo. Sí, yo acudo al sindicato, pero solo para que me solucionen mi parte, no al resto. El debate está en es decir, nosotras en Sapa Vallecas tiene una coordinadora que somos como unas 35 personas más o menos, que somos quienes coordinamos técnicamente, bueno, el conjunto de las cosas que hacemos, y ahí todas las posiciones. O sea, y desde gente que piensa que nos tenemos que especializar en quien más nos llega, que sería ese 20% de la población más pobre, y abandonar, por decirlo así, otros territorios de conflicto, y que ese territorio, por ejemplo, pues lo ocupe o esté presente el sindicato de inquilinas, por decirlo así, es decir, y que de algún modo luego colaboremos. Y hay gente, que yo creo que es mayoría, que queremos que se cruce, pero claro, Vallecas trabaja desde Cañada Real, que sabéis que es el mayor asentamiento informal de Europa. Pues ahí tenemos un medio nodo, ahora el 31 de enero tenemos Mani, pues con Tabadol, con la asociación de allí y demás, o trabajamos con Caracolas, que es un macroalbergue que tenemos un monitoreo permanente con esa realidad. A la vez estamos en los bloques de Caixa y a la vez estamos con casos de alquiler, de hipoteca, de todo tipo, ¿no? Entonces, hay gente que dice que todo eso hay que intentar mezclarlo en la asamblea. Pero claro, la asamblea a veces es impracticable. Es decir, yo no voy los miércoles, que es el día más fuerte, yo estoy por la mañana los viernes, pero el otro día en la asamblea había 85 personas, había más de 40 casos. Entonces, decir, claro, es que cómo especializas, desmenuzas, reorganizas todo eso para que el sujeto no se separe, para que los pobres no se queden en un sitio y los bloques en otro, ¿no? Es decir, porque la gente de los bloques es ya, si no tal, tenemos dinero para pagar un abogado, ¿cuánto cuesta la estrategia? Nos juntamos, yo tengo contactos con no sé quién, ¿no? Es decir, que son formas de lucha distintas, por decirlo así,
pero que el reto está en cómo unirlas. Unirlas no por un alma franciscana caritativa, sino unirlas porque entendemos que el día que llegue la crisis de empleo, que es la crisis de empleo es la que le falta a la crisis de vivienda para terminar de ser una crisis como Dios manda, es decir, el día que la gente se empieza a quedar en paro y ni unos ni otros puedan pagar y todo el mundo se vea igualado en esa pobreza de manera más masiva, ese día estarán obligados a juntarse muchos de ellos, ¿no? Es decir, que un hogar que gana 30.000 es lo mismo que un hogar que gana 5.000 cuando se queda en paro, ¿no? Entonces, es decir, que ese es el tipo de realidad que estamos buscando, ¿no? Es decir, que la red de recogida de ese conflicto sea la misma para todos, no haya distintas redes, ¿no? Es decir, que es un poco ensayar algo similar a lo que pasó en el 2008, lo que pasa es que con las hipotecas era más fácil porque era una sociedad en la que el 85% de la gente vivía en propiedad y cuando cayó la gente de la hipoteca cayó la inmensa mayoría de la población pobre o que quedó en paro y que tenía una hipoteca que se disparaba a niveles. Entonces, bueno, pues ahí es donde está el ensayo y error, el intentar que todo eso se cruce en una misma asamblea, claro. ¿Llegará antes la crisis del empleo? No tenemos ni idea. Sí, ¿no? Eso. Sí, sí. Això com va? Hola, ¿eso es un micro? Vale. No, mi pregunta era cómo desde la PADE Vallecas, también un poco enlazando con lo que estáis hablando ahora, cómo desde la PADE Vallecas colaboráis con otros movimientos que tienen otros, pues cómo colaboráis con el sindicato de inquilinas o con cualquier otro asociación, movimiento, sindicato, etcétera, que existe en Madrid y que trabaja el tema de la vivienda desde perspectivas diferentes. Si es que habéis tejido alianzas, ¿cómo se da eso en Madrid? Ahora lo que hay es una protocoordinación que sale de la manifestación del 5 de abril, que bueno, hubo una reunión hace 2 semanas justo, había como 80, 90 personas de todo el movimiento de Madrid. O sea, ahora mismo el sindicato de inquilinas en Madrid deben ser como 6, 7 nodos, luego hay otros 15 nodos aparte de sindicatos de vivienda, por decirlo así, donde se incluiría la PA Vallecas, y luego hay otras 6, 7 PAs que están funcionando. Las PAs ahora mismo están, a nivel de Madrid serían como las PAs confederadas. Nosotros seríamos como las PAs confederadas y las otras serían como las PAs catalanas, por decirlo así, aunque bueno, hay mezclas de todo tipo. Y un poco la intención es caminar hacia algún tipo de organización más o menos estable que nos permita colaborar a todo el mundo. O sea, a nosotros nos gustaría que el reparto fuese territorial, es decir, que hubiese nodos en los territorios, porque para nosotros la cuestión territorial es muy importante, es decir, porque hay toda una parte de la población que sin la cuestión territorial no la puedes anclar, pero bueno, es verdad que hay otras organizaciones que funcionan un poco de otra manera y la idea es que podamos como trabajar en común, vamos, y un poco parecido a algunos de los acuerdos como la cosa que en Cataluña, de hecho lo podrían contar ellos mejor, cómo se puede generar como sistemas de colaboración así entre distintas organizaciones, ¿no? Nosaltres, és que parlem demà, no? I són de la Ah, vale, entonces no, llavors no hacemos spoiler. explicarem això demà, perquè si ho expliquem avui, igual demà no ens quedem sense... Vale? Però parlarem d'això, vale? També del que has dit tu, de com ajuntar aquestes dues vessants. Hola, sí, mira, 2 preguntas quería hacerte. Una es si hay estudios sobre cómo afectó el acceso a la propiedad y a la vivienda
el hecho de la entrada en Europa, donde cualquier europeo puede comprar en cualquier parte de Europa, eso que nombrabas de los alemanes o los ingleses, es decir, esta gente que está mejor posicionada en nivel de salarial, cómo ha afectado, si ha influido o no en la cantidad de propiedades que tienen esta gente, ¿no? Y la otra es el hecho de que se abandonara el patrón oro y hay algunas entidades que pueden fabricar todo el dinero que quieran cuando quieran, y el hecho de que esta gente pueda comprar terrenos en cualquier sitio, dado que les es más productivo que lo que era antes la inversión en bolsa. O sea, se ha convertido en una forma de invertir que es más rentable que cualquier otra actividad donde puedan invertir el dinero. Y han decidido meter todo el dinero que les sobra, todo el dinero que pueden inventarse, en vivienda. O sea, si esas dos cosas las habéis tenido en consideración y si se puede hacer algo en ese sentido. Bueno, lo que tiene que ver con la posición del Estado español en el ámbito inmobiliario, que es una posición de recepción de inversiones, por decirlo así, es un sitio donde invertir en el ámbito inmobiliario y muchos capitales se han movido para intentar invertir aquí en el ciclo inmobiliario del Estado español, que es muy poliédrico, es decir, que por ejemplo eso que llamamos las SOCIMIs, realmente la mayoría de su inversión no tiene que ver con la vivienda. Están en la vivienda, pero sobre todo están en otros sectores como los polígonos logísticos, la construcción de hoteles, por supuesto todo lo que tiene que ver con la construcción de oficinas, de terciario lucrativo, vamos. Tener en cuenta en ese sentido la cuestión inmobiliaria como no solo el residencial, sino todo lo tipo de... Y ahora también lo que llaman los alternativos, donde va desde las residencias de estudiantes, que seguro que en Valencia, al ser ciudad universitaria, pues es un elemento fundamental, ¿no? Es decir, tú haces un hacinamiento más cool, que es, bueno, pues las residencias universitarias, que son pequeñas habitaciones, algunas más cutres, otras, bueno, depende del dinero que tengas, como en todo, ¿no? Pero ahí la clave de la entrada en la Unión Europea, que tiene que ver con la facilidad, con la movilización de capitales y de inversión en toda Europa. En el 2008 hubo un titular así no, 2008-2009 un titular así como del País, creo que era algo así como: la crisis inmobiliaria alemana se ha producido en España, en territorio español, ¿no? Es decir, porque ¿quién estaba invirtiendo, en esas dinámicas bancarias europeas? Es el Banco Central Europeo el que decide. A día de hoy, o sea, esa curva que vemos de ejecuciones hipotecarias tiene que ver con una política del Banco Central. Es decir, si veis que el Banco Central en los próximos meses empieza a subir los tipos de interés, eso significa que el Euribor empieza a subir, y en cuanto el Euribor pase el 3,5%, 3,5%, hay gente que empieza a dejar de pagar, hay gente que empieza a ahogarse, es lo que pasó. O sea, esa curva de subida es el periodo de hiperinflación o de inflación después de la pandemia, que el Euribor sube hasta un 3-4% y empieza a haber familias que no pueden pagar la hipoteca, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema hipotecario actual, para quien contrata en hipotecas variables, tiene renovaciones semestrales, o sea que cada 6 meses te sube el porcentaje del Euribor tal y como esté. Es decir, con lo cual son cifras que escalan de la noche a la mañana y entras en impago en 2 meses. Es decir, que eso es rápido, ¿no? Pero sobre todo tuvo que ver este movimiento como de capital internacional, de inversión extranjera más clave, independientemente del que siempre ha existido en el caso del Estado español y sobre todo en la costa, también en Madrid, pero en la costa, que es todo lo que hablábamos antes de los euroboomers, que se van jubilando y que van comprando aquí, que es un proceso que ya lleva décadas, tiene que ver con el marco de entendimiento que se aprobó en 2012, el rescate financiero español, ¿no? Es decir, que es cuando se crea la Sareb y demás. Hay quien está invirtiendo, es decir, todo eso que llamamos los fondos de inversión, de lo que se nutren las gestoras de los fondos de inversión, es precisamente de esos capitales del norte de Europa, sobre todo de las aseguradoras, de los grandes sistemas de seguros que hay en el norte de Europa, de las
familias de clase media súper adineradas de Noruega, Suecia, Alemania, Gran Bretaña, de Canadá, de otros muchos sitios, de esos sistemas de seguros que están acumulando enormes cantidades de capital que necesitan rentabilizar en algún sitio, y el territorio inmobiliario español es muy favorable, y los fondos de pensiones, es decir, los grandes fondos de pensiones norteeuropeos en sistemas del bienestar gigantes, porque mucha gente está contratando esos fondos y esos capitales son los que generan fondos de inversión, gestoras de fondos de inversión, que son los que se encargan un poco del rescate inmobiliario en el 2012-2013, donde compran masivamente vivienda, ¿no? Para alquiler, para revender, para oficinas, para logística, para como ese ciclo inmobiliario que va como más a partir de 2013, ¿no? Sin quitar que también tienen una participación en todo el sistema bancario previo, es decir, que la banca española se nutre de esos capitales internacionales, pero bueno, fundamentalmente del banco central, ¿no? Pero para ahí es central, o sea, la entrada de Blackstone, todo eso tiene que ver con esta realidad. Hay un libro que lo explica bastante bien y largo, que es que sacamos en Trafis, que se llama Nuestras vidas en sus carteras de inversión. Ahí viene explicado con bastante detalle cómo funciona este sistema financiero y cómo a partir de 2013 es como la gran oportunidad en el sentido de que es un momento en el que los precios están muy bajos, ese capital internacional compra un montón de activos inmobiliarios de distinto lado, se posiciona cuando los precios están muy baratos, y cuando se reflota el ciclo inmobiliario venden caro, alquilan caro, ese tipo de cosas. Sí, es que, por ejemplo, cuando empezamos aquí con lo de Cuidem, se hablaba de, no sé si lo tenéis en cifras, de 25.000 viviendas vacías en lo que era la capital de aquí de Valencia, que me parece una animalada, que son viviendas que ni se alquilan ni se venden, están vacías. Yo me imagino que es gente que las ha comprado y simplemente está esperando a que suba y no se calienta la cabeza con si me pagan el alquiler o no, sino yo sé que dentro de 5 años, 10 años las vendo y he sacado más que invirtiendo en oro. 65.000. Pues, Una parte importante es el stock de vivienda nueva que está por vender, que son 400.000 en el Estado, y luego sí se decía que en zonas tensionadas como esta había unas 400, 500.000 viviendas vacías. De esas hay que enterarse de la dirección de todas e intentar ocuparlas. Esa es la historia que yo recuerdo en Londres, que había una asociación que se llamaba Release, Liberación, Sí. que se encargaba de, cuando alguien sabía que había una vivienda vacía en su finca o en su edificio, decía: aquí hay una vivienda, mientras haya gente sin hogar, que no hayan viviendas vacías. No estamos hablando de alguien que se ha ido 2 meses o que va y vuelve o que tal, sino una vivienda que está vacía y que lleva años vacía y que Sí, eso es muy no habitual. es de un particular, es de una... De hecho, en el último censo, el de 2021, no se sabe muy bien cómo lo han hecho, pero tiene que ver con el consumo energético y demás. Pero vamos, muchas viviendas que tienen un consumo energético prácticamente cero, o sea que ni siquiera se usan en verano, vamos. O sea que están ahí como... Vale, molt bé, doncs si l'Urbanitzem diguem així, es veiem demà a les 10. Vale. Gràcies a Pablo. Nada, vosotras.